Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado jueves se celebraba dentro de la Iglesia Católica, en algunos países como España y nuestra patria, la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y uno puede preguntarse qué significa desde el ámbito litúrgico esta solemnidad. En todas las culturas, aun las más arcaicas, siempre hay profesión de una religión. En las culturas politeístas, en las culturas animistas y en las culturas monoteístas. Siempre, aparte del ara donde hay un sacrificio, tiene que haber un intermediario, un puente. Y ese puente se le llama sacerdote. Y sacerdote significa el que ofrece. Sacerdos, el que ofrece. Entendiéndolo desde la concepción religiosa, espiritual de todos los pueblos. Israel no fue la excepción. Israel tenía sacerdotes desde tiempo de Aarón y después de Sadoc, como está bien documentado en el libro de Levítico, en especial cuando se habla de la ley de pureza ritual y de la necesaria intermediación de un sacerdote o de un puente. Y recordemos que la palabra pontífice significa puente. El sacerdote en las culturas es el puente entre lo divino y los fieles. Hasta el día de hoy hay intermediarios en todas las culturas, en todas las religiones. Se les puede llamar rabinos, se les puede llamar profetas, pero todos son sacerdotes porque son intermediarios. Dentro de la fe católica, en los tratados de Cristología, a nuestro Señor Jesucristo en los evangelios de la infancia, tanto en Mateo como en Lucas y en los demás evangelios, Marcos y Juan, a Jesús le dieron varios títulos: Mesías, Señor, Rabí, Hijo de Hombre o Hijo de David. Pero nunca se le dio el título de sacerdote por una cuestión meramente cultural. Porque Jesús había nacido en tiempo y en espacio en el pueblo judío y Jesús no pertenecía a la familia arónida como pertenecía la prima de su mamá, Isabel, porque tanto Isabel como su esposo pertenecían a la familia sacerdotal. Por eso es que a Jesús en los evangelios no le dieron ese título. Pero indiscutiblemente, si Jesús, para los que somos creyentes, es víctima, es sacerdote y es altar, tiene dentro de la cultura judaica estas tres acciones que se conjuntan en una sola persona, entonces indudablemente sí es sacerdote. Dentro de los libros del Nuevo Testamento, quien aborda abundantemente el tema del sacerdocio es la carta a los Hebreos. Hay un autor muy conocido en la Universidad Gregoriana, que después fue cardenal, y me refiero a Albert Van Hoy. Este hombre es erudito porque
ha escrito una infinidad de comentarios a la carta a los hebreos, y él durante varios lustros solo se dedicó exclusivamente a dar la exégesis, la interpretación y el comentario a la carta a los hebreos a lo largo de varios lustros. Por cierto, ya se jubiló y apenas falleció. ¿Y por qué menciono este autor? Hay muchos, pero yo creo que este es uno de los iniciadores del comentario crítico exegético a la carta a los hebreos, Albert Van Hoy. De los libros del Antiguo Testamento que tratan de fundamentar el título de a Jesús de sacerdote, es la carta a los hebreos. Esta carta, a decir del citado autor Albert Van Hoy, fue probablemente escrita por Apolo, aquel hombre versado del que hace mención en el capítulo 18 el evangelista Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y que, por cierto, los amigos de Pablo, Áquila y Priscila, lo tomaron a su cargo para precisarle algunas cosas que sabía Apolo, pero que estaba una precisión de interpretación. Así pues, el motivo de la carta a los hebreos es afirmar que Jesús es sacerdote. Y yo creo que el crescendo de esta carta es del capítulo 8 al capítulo 10. Va comparando las instituciones del Antiguo Testamento con las instituciones de la nueva economía de salvación. Y empieza diciendo, todos los sacerdotes que estaban al servicio del templo ofrecían sacrificios y libaciones. Pero todos ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Nadie se escapaba. Todos eran pecadores. Dice la carta a los hebreos que Jesucristo es inmaculado y es santo, que Él no necesita ofrecer sacrificios para sí, porque es santo. Por tanto, Él no compara el sacerdocio de Jesús con el sacerdocio de aquellos hombres que servían en el templo y que, a decir de este famoso autor Joaquín Jeremías en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús, él afirma que en tiempo de Jesús estaban al servicio cerca de 22,000 sacerdotes que se iban turnando el servicio del templo. Imagínense, 22,000. Pero Jesús no puede compararse con ellos. Ahora bien, y me refiero al otro libro, al libro de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, o tal vez puedo fijarme en la historia de Ricciotti, la historia de Israel de Ricciotti, o el vocabulario teológico de León de Fur. Había otra escala sobre los 22,000 sacerdotes que ayudaban en el templo. El máximo puesto lo ocupaba el sacerdote por excelencia, que aparte era presidente del Sanedrín, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial del pueblo judío. Y me refiero al sumo sacerdote. Es interesante leer este libro, Jerusalén en tiempos de Jesús, porque nos habla
de la historia del sumo sacerdocio en el Antiguo y Nuevo Testamento para rematarlo y precisarlo en tiempo de Jesús. Y guardando las leyes de pureza ritual, el sumo sacerdote, antes de que él pudiera presidir algunas de las grandes fiestas del pueblo judío, no tenía que estar al contacto con nadie, tenía que comer solo, no podía tocar a una persona enferma ni a un difunto. Y todavía hay un ejemplo que pone Joaquín Jeremías de que el sumo sacerdote Alejandro estaba iniciando la celebración del Yom Kippur. La fiesta del Yom Kippur es la fiesta del día de la gran expiación, donde el sumo sacerdote hace todo un rito expiatorio para que se perdonen sus pecados, se perdonen los pecados del pueblo a través de lo que se llama el derramamiento de sangre y a través del famoso chivo expiatorio. El sumo sacerdote derramaba sangre en el Sancta Sanctorum hacia los fieles y hacia sí mismo, y después en un rito muy, muy extraño para nosotros, imponía las manos a un chivo, y es el famoso chivo expiatorio, el que va a expiar las culpas del pueblo y del sumo sacerdote. Luego al chivo lo mandaban al desierto, donde pensaban que vivía el demonio, y ahí el pobre chivo se quedaba. Ante este ritual, que es característico en la fiesta del Yom Kippur, entonces el autor de la carta a los hebreos afirma, el autor de la carta a los hebreos afirma lo siguiente: si el sumo sacerdote, aunque tenga especiales cuidados, puede ser contaminado, y no les comenté ya lo que dice Joaquín Jeremías. Alejandro se había preparado varios meses para la fiesta del Yom Kippur, y de pronto un judío que vivía en Arabia estornuda. Pararon la celebración y tuvo que sustituirlo el otro sumo sacerdote, porque llegaron a decir los exégetas, tal vez el estornudo le llegó a la ropa y quedó contaminado. Muy exagerados, pero es la comprensión de su ley de pureza ritual. Por tanto, dice el autor de la carta a los hebreos que Jesús no puede ser comparado con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también está descartado porque Jesús es inmaculado y es santo. Ahora bien, ¿por qué el autor dice que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote? Si ustedes leen el libro del Génesis, hay un extraño personaje que aparece de repente y que se va de repente, y que el autor de la carta a los hebreos ha dicho que no tiene principio, ni origen, ni fin. ¿Y a quién me refiero? Me refiero a Melquisedec, rey de Salem. ¿Qué significa Melquisedec, rey de Salem? Significa rey de justicia y rey de paz. ¿Por qué con él sí se puede comparar? Porque Jesús no tiene origen, es eterno. Aparentemente Melquisedec no tiene origen, es eterno. Melquisedec sale de la escena abruptamente y podría pensarse que no tiene fin. Jesús no tiene fin. Por tanto, el único
entre comillas, que pudiera asemejarse con Jesús como sacerdote, es Melquisedec. Por eso es que la teología católica afirma que cuando alguien es ordenado sacerdote, no se debe a sus méritos, se debe únicamente a los méritos de Jesús. Porque de él dimana su sumo y eterno sacerdocio. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo fluye de él el sumo sacerdocio? Un sacerdote necesitaba dos cosas para celebrar el sacrificio expiatorio de comunión o de holocausto. Necesitaba el ara del sacrificio y necesitaba la víctima. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos que en Jesús se cumplen perfectamente las tres cosas bien. En primer lugar, Jesús es el ara del sacrificio, su cruz. En segundo lugar, se necesita el sacrificio, y el sacrificio es Él. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo, tomen y beban porque esta es mi sangre. Sacrificio cruento porque se derrama la sangre y se entrega el cuerpo. Es verdadero sacrificio. Hay derramamiento de sangre, hay derramamiento de cuerpo. Por eso es que Jesús se le puede considerar sumo y eterno sacerdote, porque en él se cumple primero el altar, que es la cruz. Segundo, la víctima, que es él. ¿Y quién ofrece la víctima? Él mismo la ofrece. Por eso es sacerdote por excelencia. A diferencia del sacerdocio arónida, a diferencia del sumo y eterno sacerdote, que ofrecían los sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Jesús, al no tener en su vida rastro de pecado, porque es inmaculado y es santo, entonces Jesús se le puede considerar sumo y eterno sacerdocio. De ahí va a partir todo el sacerdocio dentro de la fe católica. Y claro, va a partir del sacerdocio de aquellos que rechazaron a la Iglesia Católica, como Miguel Celulario con el cisma de Oriente, o como Martín Lutero con el cisma de Occidente, o Marcel Lefebvre con la negación de la modernidad de la Iglesia. Por tanto, si ustedes tienen algún amigo, algún compañero, algún conocido que sea sacerdote, cuando ustedes le festejen su cumpleaños o le festejen su santo, simple y llanamente, no lo están festejando él. Están festejando a Jesús, que es el sumo y es el eterno sacerdote. Porque su sacrificio cruento se prolonga a lo largo de los años y su entrega generosa sigue dando frutos de vida eterna. Pues que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros valorar al sacerdote, pero que en realidad nos conceda valorar el sacerdocio bautismal que todos hemos recibido desde el momento de nuestro bautismo.
Por eso es una hermosa solemnidad la que celebrábamos el pasado jueves, una solemnidad que rebasa todo entendimiento y toda inteligencia, pero que indudablemente es aclarada. ¿Y por qué es aclarada? Porque absolutamente todos algún día viviremos y reinaremos con Él. Así sea. Es por eso que nosotros, con suma alegría, también participamos del sacerdocio, si no ministerial, participamos del sacerdocio bautismal de Jesús. ¿Por qué sacerdocio bautismal? Porque cuando fuimos ungidos en la coronilla de la cabeza, el sacerdote nos dijo, ungiéndonos con el santo crisma, desde ahora ha sido constituido Cristo sacerdote, con Cristo profeta y con Cristo altar. Es decir, así como Jesús se ofrece y así como los sacerdotes que tenemos la participación del sacerdocio de Cristo nos ofrecemos, así también ustedes, desde el sacerdocio bautismal, se ofrecen. Nos ofrecemos. Si no, veamos la foto de nuestros abuelos y veámoslo cómo están ahorita. Veamos la foto de papá y de mamá cuando se casaron. ¿Cómo están ahorita? Veamos la foto de nuestros hermanos hace 20, 30 años. ¿Cómo estamos ahorita? Todos somos sacerdotes porque día con día, mes con mes, año con año, siempre hay un ofrecimiento del hombre hacia los demás. Por eso, todos ustedes participan del sacerdocio bautismal, como yo participo del sacerdocio ministerial. Pero también queda para cada uno de nosotros estudiar y profundizar nuestra fe, leyendo, reflexionando sobre la palabra de Dios, pero ante todo, haciendo la vida. Pues qué hermosa fiesta hemos pasado, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ojalá que tratemos de vivir conforme a los criterios del Evangelio. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de tiempo.